No hay forma de contar la historia de Camilo sin sentir un nudo en la garganta. Es una de esas cosas que llevamos dentro, incluso después de mucho tiempo. Lo conocí cuando era apenas un niño flacucho, con los pies agrietados y mirada desconfiada, viviendo en un rincón olvidado del norte de México. El pueblo era pequeño, todos se conocían, pero eso no significaba que hubiera calidez humana. Camilo tendría entonces unos 9 años, quizá menos, y ya cargaba con un peso que un hombre adulto no podía soportar. Huérfano desde muy joven, acabó en casa de sus tíos como si lo hubieran tirado a un rincón. Nunca vi cariño venir de esa casa. Era gritar, era trabajar duro, era mirar a la gente de reojo todo el tiempo. Y aún así, no era un chico cerrado. Tranquilo, sí, pero con una manera que demostraba que alguna parte de él todavía se resistía. El tío Rogelio, que decía ser un hombre de Dios y muy trabajador, era en realidad una sombra en la vida del niño. Hizo que Camilo se levantara con el sol, cuidara las gallinas, el maíz, limpiara la casa, y aún así le dijeron que no servía para nada. Cuando cometía un error, o cuando inventaban que había cometido un error, le pegaban con un cinturón o con un palo de membrillo. La tía tampoco era una flor que se pudiera despreciar, pero había en ella más omisión que crueldad activa. Ella giró la cara, fingiendo no ver, demasiado ocupada manteniendo las apariencias, y Camilo aceptó todo en silencio, no porque no lo sintiera, sino porque sabía que nadie me escucharía. A veces, cuando pasaba junto a él, junto al pozo, veía un brillo extraño en sus ojos. No era miedo ni ira, era una especie de tristeza cansada, pero que aún no había llegado a convertirse en rendición. Ese día comenzó como cualquier otro, caluroso, polvoriento y demasiado silencioso para alguien que tenía la infancia presente en su mente. Camilo ya estaba en el maizal antes de las 6 de la mañana, con las manos cubiertas de tierra y los pies descalzos hundiéndose en la arcilla seca. El hambre ya era rutina y había aprendido a ignorar los gruñidos de su estómago, pero ese día había algo diferente en el aire. Él mismo no podía explicarlo. Fue recién alrededor del mediodía cuando todo empezó a salir mal. El comisario del pueblo se presentó en la casa de los tíos y dijo que alguien había entrado en la tienda comunal y se había llevado 2 bolsas de maíz. Eso fue todo lo que hizo falta. Ni siquiera esperaron una explicación, ni nos dieron una oportunidad. El tío, Rogelio, se convirtió en una bestia. Gritó que el niño siempre había sido un ingrato, un pequeño ladrón que nunca debió salir del vientre de su madre. Agarró a Camilo del brazo y lo arrastró hasta el cobertizo del fondo. Lo que allí ocurrió no es fácil de contar. No lo vi con mis propios ojos, pero los que vivían cerca oyeron los gritos. Y entonces lo vio alejarse cojeando, con la boca sangrando y la cara hinchada. Ningún niño debería pasar por eso, pero él pasó. Y cuando lo dejaron tendido en el suelo como un trapo sucio, se levantó tembloroso, herido, pero con una mirada que nadie más le había visto antes. La mirada de alguien que decidió que ya no podía permanecer callado por más tiempo. Camilo huyó esa misma tarde. Tomó un trozo de pan viejo, metió una muda de ropa en una bolsa y desapareció en la parte trasera de la plantación. En realidad, nadie fue tras ello. El tío llegó a gritarle al pueblo que la plaga había huido avergonzada por haber robado, pero lo cierto es que ni siquiera le importó, con tal de librarse de la molestia. Caminó sin rumbo, con el miedo y el dolor repartidos por todo su cuerpo, hasta llegar a los senderos que conducían a las montañas. Era peligroso, oscuro y lleno de insectos, pero para él era mejor que quedarse en esa casa. Ya estaba oscureciendo cuando encontró la cabaña de don Silvano, una vieja choza, con olor a leña y silencio. El anciano apareció en la puerta con un trozo de carne en la mano y la mirada de quien ha visto mucho. Camilo cayó de rodillas, casi desmayándose, pero aún así no pidió nada. Don Silvano lo miró como si viera algo más que un niño sucio y golpeado, y fue allí, sin una sola palabra, que todo empezó a cambiar. Don Silvano era uno de esos hombres a los que la gente respeta más por miedo que por cariño. Había vivido aislado en las montañas durante años. Algunos decían que había sido capataz de una importante finca, otros que había huido de alguna desgracia, pero nadie lo sabía con seguridad. El hecho es que no era muy conversador ni se involucraba con nadie. Y quizá por eso, aquel día, abrió la puerta de su casa y recibió al niño sin hacer preguntas. Le dio comida, un paño limpio
y un rincón con una manta. Camilo durmió allí casi 12 horas seguidas y cuando despertó, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, solo cansancio. Don Silvano no era cariñoso, pero tampoco era cruel. Le mostró cómo encender la estufa de leña, le dijo al niño que se lavara la cara en la fuente y le dio un par de sandalias, viejas para que no se cortara más los pies. Y durante los días que siguieron, observó. El niño no pidió nada, pero ayudó en todo. Lavaba los utensilios, cuidaba las gallinas, transportaba leña. En silencio, los dos se acostumbraron el uno al otro. Fue durante una de estas breves conversaciones que surgieron los nombres de los padres de Camilo. El anciano dejó lo que estaba haciendo y se quedó pensativo. Dijo que recordaba a una joven pareja que vivía en una de las tierras más fértiles de la región, buena gente, que murió demasiado pronto en un extraño accidente. La descripción encaja, y ahí algo se encendió en don Silvano. Empezó a extraer recuerdos, a juntar piezas. Recordó que, al momento de su muerte, Rogelio apareció en el pueblo diciendo que iba a cuidar a su sobrino y la tierra para no dejar al muchacho desamparado. Pero había algo en su tono, años atrás, que ya parecía forzado. Fue entonces cuando Silvano decidió buscar los viejos documentos que guardaba en una caja de 1906. Madera, recibos, registros de propiedad, papeles de cuando trabajaba como corredor de tierras en la región. Todo lo movió y revolvió hasta encontrarlo. Y allí estaba, un contrato firmado por el padre de Camilo, inscribiendo esas tierras a nombre de su propio hijo, con firma notariada y todo. Silvano se quedó mirando el papel durante un largo rato, en silencio, como si de repente comprendiera la magnitud de la injusticia que había pasado desapercibida para todos. A la mañana siguiente, don Silvano bajó al pueblo con Camilo. Era la primera vez que el chico volvía allí desde su fuga, y en su rostro se podía ver el miedo mezclado con la ira contenida. Los dos fueron directamente a la casa del comisario, un anciano que había visto mucho y sabía cuándo escuchar. Silvano golpeó firmemente la puerta y, sin dudarlo mucho, mostró los documentos. Explicó cómo encontró al niño, contó las golpizas, la falsa acusación y demostró que las tierras nunca fueron transferidas legalmente a Rogelio. El comisionado hojeó los papeles, confirmó las firmas y dijo que esto debía llevarse a la asamblea del pueblo delante de todos. Si el niño es el dueño, entonces ese es el dueño, ¿eh? Dijo, como si todo fuera sencillo. Pero no fue así. Camilo se quedó allí, escuchando todo en silencio, pero con los ojos bien abiertos. Por primera vez, alguien estaba de su lado. E incluso sin decir palabra, se podía ver que algo dentro de él estaba empezando a tomar forma. Un tipo de fuerza que no provenía de la ira, sino de la certeza. La reunión estaba prevista para finales de la tarde de ese mismo día. Era raro que la gente se reuniera de esa manera de repente, pero tan pronto como se difundió la noticia, apareció mucha gente. No porque les importara Camilo, sino porque tenían curiosidad. Era esa amarga curiosidad que existe en los lugares pequeños, donde la desgracia ajena es el entretenimiento de muchos. Rogelio también fue. Llegó diciendo que eso era absurdo, que le estaban queriendo robar lo que era suyo, que el muchacho era un malagradecido y un mentiroso. Pero cuando don Silvano recogió los papeles y se los entregó al comisario, el habla del hombre empezó a tambalearse. Y fue entonces cuando el anciano, en tono tranquilo, contó lo que sabía, que desde hacía años, Rogelio había estado desviando maíz de la pulpería y usando los costales para llenar su granero. Todo el mundo lo sospechaba, pero nadie tenía pruebas. Solo ahora lo tenían. 2 hombres del pueblo, algo avergonzados, confirmaron haber visto a Rogelio merodeando la bodega a horas intempestivas. Poco a poco el clima cambió. La gente se quedó en silencio, como si finalmente vieran lo que siempre había estado allí. Camilo, de pie junto a Silvano, parecía pequeño entre tanta gente, pero nadie podía quitarle los ojos de encima. Al terminar la reunión nadie tuvo que declarar en voz alta quién tenía razón. El silencio del pueblo lo decía todo. Rogelio se fue escupiendo palabras, amenazando, diciendo que esto no iba a quedar así, pero nadie respondió. Ni siquiera los vecinos más cercanos lo miraron. La verdad había caído como un peso seco en medio de la plaza, y desde entonces nadie pudo fingir que no lo sabía. El comisionado declaró que las tierras pertenecían a Camilo y que era él quien debía decidir qué hacer.
Silvano también sugirió que se haga un nuevo registro oficial para evitar nuevos intentos de golpe de Estado. Y así se hizo. El niño, que hasta entonces solo había conocido la tierra como un lugar de castigo y trabajos forzados, ahora era el legítimo propietario. Pero más que eso, ahora era alguien con voz, alguien a quien la gente escuchó. Para muchos fue extraño ver a aquel muchacho flacucho permanecer firme, con los pies plantados en el suelo del pueblo, sin bajar la cabeza. Nadie le enseñó a Camilo a ser así. Aprendió solo, soportando los golpes de la vida y conteniendo el dolor en sus dientes. Esa noche regresó con don Silvano a la cabaña. Llevaba los papeles doblados en una carpeta de plástico, apretada contra su pecho. No dijo casi nada durante el camino, y cuando llegaron, Silvano preparó una olla con arroz, frijoles y un trozo de queso. Comieron en silencio, escuchando únicamente el sonido de los grillos y el fuego que ardía lentamente. Al terminar la comida, Camilo miró al anciano y le preguntó si podía seguir viviendo allí. La voz salió baja pero firme. Silvano simplemente asintió. Y fue allí, en ese simple intercambio, que algo se estableció entre ambos. No como un acuerdo formal, sino como alguien que entiende que la vida a veces reúne a quienes quedaron atrás. A partir de ese momento, comenzaron una nueva rutina. Camilo volvió a cuidar la tierra que era suya, con la ayuda de Silvano, y esta vez con una dignidad que nunca antes había conocido. Fue difícil, por supuesto. Nada se volvió fácil de la noche a la mañana, pero ahora, al menos, la pelea tenía sentido. En los primeros días, Camilo apenas hablaba. Se despertó temprano, puso los pies en la tierra, fría, y comenzó a trabajar como siempre lo había hecho, solo que ahora era diferente. No hubo gritos, ni amenazas, ni desconfianza. Silvano observaba desde lejos, enseñando lo que sabía sobre la siembra, el riego, la poda, pero él respetaba el tiempo del muchacho. Era como si Camilo todavía estuviera probando la nueva realidad, tratando de creer que realmente era cierto, que nadie volvería a aparecer para quitarle todo. Poco a poco, el cuerpo comenzó a adaptarse, los hombros dejaron de encorvarse, la mirada dejó de desviarse. Empezó a caminar con más firmeza, no porque alguien le dijera que se sintiera orgulloso, sino porque empezó a descubrir que era capaz. Un día, sin avisar, Silvano llevó a Camilo a un pequeño manantial escondido en medio del bosque y le mostró el lugar donde su padre solía descansar. Era un lugar sencillo, con grandes rocas y agua clara corriendo. El anciano dijo: «Tu padre vino aquí a reflexionar. Era un buen hombre». Camilo permaneció en silencio, mirando el agua. Luego se sentó y permaneció allí durante largo tiempo. Él no lloró, él no sonrió, simplemente se quedó, como si por fin hubiera encontrado un rincón que también era suyo. La comunidad cambió gradualmente la forma en que lo miraba. Al principio había quienes todavía susurraban, como si esperaran que todo volviera a salir mal. Pero Camilo no le dio espacio. Continuó firme, con su manera tranquila y su trabajo honesto. A veces vendía huevos y verduras en la plaza, y algunos vecinos empezaron a tratarlo con respeto. No fue misericordia, fue un reconocimiento. Incluso los niños empezaron a acercarse. Una vez, un niño más joven preguntó si podía ver a los cerdos de la propiedad. Camilo se fue. Mostró paciencia, sin ese rencor de quien ha sufrido demasiado. Fue como si entendiera que aquello, ese simple gesto, podía ser el comienzo de algo más. Silvano dijo poco, pero se le veía orgulloso. Tenía modales secos, pero cuidaba al niño como quien protege algo raro. Nunca intentó ocupar el lugar de los padres de Camilo, pero se convirtió en algo parecido a un abuelo. El tipo de presencia que no necesita muchas palabras, solo constancia. Y Camilo, aún sin decirlo en voz alta, sabía que esa oportunidad lo era todo. Y ahora era su responsabilidad hacerlo cumplir. Uno de los momentos más memorables ocurrió unas semanas después, cuando Camilo decidió entrar a la antigua casa donde había vivido con sus tíos. La puerta todavía estaba rota por el disturbio de la asamblea, y el lugar parecía abandonado. Entró lentamente, como si entrara en un lugar donde el aire aún transporta pesados recuerdos. Dentro, vio las marcas de los golpes en las paredes, el viejo colchón en el que dormía en el suelo, los sacos de maíz apilados en un rincón, ahora vacíos, secos. Se detuvo frente al espejo roto de la cocina y se quedó allí, mirando su propio rostro.
Ya no era el mismo niño que huyó de aquella casa con la cara morada y los ojos llenos de miedo. Estaba más delgado, sí, pero también más fuerte. Pasó la mano sobre los muebles como si intentara comprender el pasado con sus dedos. No capté nada. No quería nada de ese lugar. Solo necesitaba ver con mis propios ojos que ya no vivía allí, que ya no era aquel niño silencioso, oculto y aplastado por dentro. Se fue sin hacer ruido, y nunca regresó. Esa misma tarde, Silvano le entregó un cuaderno y un lápiz. Dijo que era para anotar las cuentas de tierras, pero también podía usarse para escribir lo que quisieras. Al principio, Camilo no sabía muy bien qué hacer con él, pero en las noches de silencio, después de cenar, comenzaba a escribir. Algunas frases al azar, recuerdos de sus padres, cosas que sentía y nunca le había contado a nadie. Nadie leyó, ni siquiera Silvano. Era solo suyo. Y en ese cuaderno, Camilo comenzó a nombrar las cosas que le dolían y las pocas que tenían sentido. Empezó a comprender que tenía una historia, sí, pero que podía elegir cómo contar lo que venía después. Fue como si, por primera vez, tuviera cierto control sobre su propia vida. Y aunque todo seguía siendo difícil, por primera vez sintió que había un futuro esperándolo, y no solo otro día para sobrevivir. Las estaciones pasaron, y con el tiempo, Camilo se transformó ante los ojos de quienes nunca creyeron que llegaría tan lejos. Todavía era pequeño, delgado y de voz suave, pero su forma de caminar, su manera de mirar a la gente a los ojos, su manera de tomar decisiones sobre la tierra, dejaban claro que este muchacho era dueño de sí mismo. Silvano, aunque envejeciendo más rápido, permaneció firme a su lado, enseñándole lo que sabía, compartiendo el silencio de las noches y el peso de los días difíciles. Hubo sequía, peste, pérdidas, pero nada parecido a la desesperación de antes. Ahora, Camilo sabía que podía resistir. Él sabía lo que era suyo, él sabía quién era, y eso hizo toda la diferencia. Un día, durante una pequeña feria en el pueblo, alguien le preguntó a Silvano cómo aquel chico había logrado cambiar tanto. El anciano respondió sin pensarlo mucho: solo necesitaba a alguien que no lo abandonara. Y eso fue todo. Nadie le había dado una oportunidad real hasta entonces. Todo lo que Camilo construyó después fue con sus propias manos, pero la base nació desde el primer momento en que alguien dijo, con sus acciones, que él merecía existir con dignidad. Mirando hacia atrás ahora, es casi difícil creer que todo cambió.